Muy buenas noches, ¿cómo anda Freddy? Muy buenas noches, gracias a Dios, bien, bien. Qué lindo, con el día lindo, ¿no? Un día lindo, espectacular. El río que estaba espectacular, ¿no? La puesta de sol de la Rambla. Serenito, sí, muy bueno. Don Pablo. Buenas noches. Se nos vino la noche temprano. Sí, se lo nota que sigue feliz. Sí, él está contento. Siempre. Sí. Muy bien, saludamos A la audiencia. A la audiencia. Muy buenas noches. Y a la evidencia. Y a la evidencia. Claro. Que estamos saliendo por FM 100.3. Impacto Colonia. La radio de la información y el deporte. ¡Qué lujo! La información del deporte y Gati no podía faltar. Estamos saliendo también por Instagram, Diálogo de Fe. Exactamente, por Facebook, Diálogo de Fe, y por tu YouTube también, por Miguel Oleinik. Sí. Así que estamos en todos lados. Sí, y Instagram también Miguel Oleinik. También, por cuatro canales. Más la radio. Yo pasé ahí en WhatsApp el link del YouTube, así que si alguien quiere está ahí en el estado, pueden suscribirse, que nos van a ayudar muchísimo para que futuramente podamos ir mejorando nuestras transmisiones. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo, escuchando. Neida, la hermana de Teresa, fiel como siempre. Bien. Tengo un amigo fotógrafo que vive en Ilha Solteira, allá en el estado de San Pablo, límite con Mato Grosso del Sur, que siempre nos está dando respuesta también. Bien. Pero sabe español, ¿no? No, le está costando eso. Sí. Bien. Después Mara Rossignoli, que le estaba comentando a Freddy, que es una ingeniera civil que trabaja en Andradina, en el estado de San Pablo, que hicimos linda amistad con ella, por causa de una construcción que se hizo allí en Mato Grosso del Sur, en Tres Lagoas. Así que saludamos aparte a toda la gente que siempre nos está viendo, a Óscar y Mónica de Solís de Mataojo, que siempre nos dan respuesta también. Así que hoy vamos a empezar con el capítulo 13 de San Juan. Para abrir la Biblia, vamos a orar. Le pedimos a Pablo que nos dirija en oración. Querido Dios, te damos gracias por este momento que podemos abrir tu palabra para poder aprender más de ti. Te pedimos que nos guíes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No se nos nota la sonrisa, pero estamos contentos. Exactamente. Lo que pasa es que cada vez está más difícil el asunto del COVID, entonces tratamos de no mencionarlo, pero es evidente, es un mal que lo tenemos ahí presente, y bueno, hay que pedirle a Dios que nos vaya librando de los males, ¿no es cierto? Y hacer todo lo posible para cuidarnos y entonces poder estar mejor. Le damos la bienvenida a Daniel. ¿Cómo anda Daniel? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar nuevamente aquí. ¿Nos agitó su Diálogo de Fe? Sí, un poco, estoy medio falto de entrenamiento. Sí, falto de entrenamiento. Y sobrado de volumen, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con San Juan 13:1. Daniel llegó justito para hacerle una pregunta. ¿No le dejaron? No. Ni pensar. No vamos a dejar ni respirar, nada. Absolutamente. Daniel, San Juan 13, aquí comienza algo muy bonito, los momentos quizás más bonitos en la enseñanza de Jesús. Y yo le voy a pedir a Freddy si puede leer los versículos 1 al 3 de San Juan 13. Estamos en San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 3. San Juan es el cuarto evangelio que está en el Nuevo Testamento. Si va al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después ya ni se más el otro como siguen. No, porque ya no son evangelios, así que no pasa nada. Juan 13, 1 al 3. 1 al 3. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
y estaba volviendo hacia Dios, dice esta versión, ¿no? Qué lindo, ¿no? Había venido de Dios y volvió a Dios. No llegaba la hora, pero ahora llegó la hora. Pero ahora ya había llegado, ¿no? Ahora llegó. Ya mencionábamos en el programa anterior que, así como muchas veces Jesús había establecido muy claramente que todavía su hora no había llegado, en señas también muy claras de que ese plan tenía tiempos, o los planes de Dios tienen tiempos muy definidos, muy claros, nada se hace al azar. Nuevamente aquí se vuelve a hacer hincapié en que la hora de Jesús para la cual él había venido a este mundo, o quizás el elemento principal de esa tarea que iba a realizar en este mundo, porque desde que comienza su ministerio está realizando una tarea importante, pero ahora era como la culminación de ese trabajo. Estaba llegando al broche. Y allí entonces Jesús dice que en ese momento, sabiendo ya él con claridad que había llegado la hora, que su plan en esta tierra estaba culminándose y su tarea estaba culminándose y la cercanía de la cruz era ya inminente, se reúne con sus discípulos. Es interesante porque siempre hacemos reuniones sociales, nos gusta reunirnos, cenar, compartir cosas, y uno de los eventos por los cuales nos reunimos son las despedidas. Cuando alguien se va, alguien parte, nos juntamos para compartir una cena, compartir un almuerzo y tener esa última charla amena con aquellos que queremos. En la despedida es bueno porque algunos lloran, unos de tristeza que se va y otros de alegría, ¿no? Al fin se va, de moroche. Pero en este caso, bueno, Jesús se reúne con sus discípulos. Lo interesante es porque Jesús tenía muy claro cuáles eran los tiempos, qué era lo que pasaba, pero los discípulos todavía no entendían bien que esa era la última cena especial que iban a dar con su maestro antes de la crucifixión. Estaban esperando otra cosa, ¿no? Exacto, estaban esperando otra cosa. Daniel, no sé si alguno acá en la mesa se acuerda, ¿cuántos años pasaron desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta esta Pascua? Más o menos. Había buscado hace un tiempo atrás una cronología y si no recuerdo mal es algo de 2000 años. 2000 años. Sí. Porque esto me hace pensar de que la fiesta de la Pascua justamente se mataba un corderito representando al Mesías que iba a venir a perdonar los pecados. Esa fiesta justamente había sido establecida cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Claro. Y es interesante porque fue la excusa para sacarlos de Egipto, ¿no? Es interesante porque Dios, como decía, en esos tiempos que tiene marcados en su plan, que no queda nada al azar, 2000 años antes había establecido un ritual que apuntaba a esa última cena que Jesús estaba teniendo allí con sus discípulos, ¿no? O sea, ya había establecido que tenía que cada año en el mes de Nisan celebrar la Pascua, recordando esa salida de Egipto, pero que a su vez era una figura de la liberación total que Dios nos ha dado del pecado, ¿no? Bueno. Y debían comer un cordero que representaba a Cristo, debía tener características especiales de cordero que también representaban a Cristo, de no tener defecto, mancha, y Dios establece esos tiempos con tanta antelación y llegado el momento, cumplido el tiempo, en la misma fecha de la Pascua, el verdadero cordero muere, ¿no? Y es interesante porque en Egipto cuando sale, dice, bueno, esto lo van a hacer a las generaciones siguientes, lo van a enseñar, y cada vez que le pregunten qué es esta fiesta, usted debe decir, es el precio o es el sacrificio de nuestra liberación, ¿no? Y el sacrificio de nuestra liberación es Cristo. Es bueno resaltar que ya hacía un buen tiempo que venían planeando matar a Jesús. Pero como no había llegado la hora, no lo podían matar, porque la hora era justamente en la Pascua, porque era ahí donde tenía que morir. Hay un dicho popular que dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Claro. Y eso va más allá de una frase, realmente nosotros podemos hacer planes, podemos conjeturar, pero Dios es el que nos habilita o no en cada situación. Qué bueno, ¿no? Freddy, en los versículos 4 al 7, yo le voy a pedir a Pablo que los lea, Jesús comienza a hacer algo que los desconcertó a los discípulos, ¿no?
porque ellos estaban esperando esa reunión quizá como un cónclave allí, ¿no es cierto?, tomar decisiones políticas, quién sabe qué, y Jesús empieza a hacer algo que lo deja así en Northside, ¿no? Se levanta de la cena, capítulo 13 de Juan, verso 4, y se quita su manto, tomando una toalla se la ciñe. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí está. Sí, ahí hace algo entonces, se levanta, dice, y hace algo que estaba, según la costumbre, ahí estaba el jarrón con agua, el lebrillo, la palanganita, diríamos. El tema que el siervo, que generalmente era el encargado de lavar los pies del invitado, no estaba, o el esclavo, dice que también era el encargado de eso, o sea, era el que servía, la servidumbre, no estaba. Y allí se esperó un momento a ver que si alguien tomaba la posta de ese siervo y nadie la tomaba. Me hace acordar, después volvemos a los versículos de esto, pero me hace acordar ahí Jesús estaba terminando su ministerio, ¿no? Ya era la última noche de él. Los discípulos, por supuesto, no lo entendían y no lo sabían. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, hizo algo similar a esto, un acto de humildad, podemos decir, allí en el bautismo. Si quieren acompañarnos a Mateo, y si alguien lo quiere leer, yo creo que lo tengo acá, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Busqué Mateo porque es el que da un poco más de detalles técnicos, podríamos decir, del bautismo de Jesús. Pero allí en el versículo 13 de Mateo capítulo 3 dice que entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y algo que hace Juan, que es parecido a lo que hace Pedro también, ¿no? Dice el versículo 14, pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Permítelo ahora, dijo Jesús, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, que es lo que vamos a ver qué pasa con Pedro después. Entonces aquí Juan, él ve y dice: yo necesito ser bautizado por vos que sos Dios, el creador de todo, el Mesías. No nos olvidemos, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y cuando alguien piensa hoy en día en lo que es la dirigencia, ya sea política o lo que son la gente que tienen alguna autoridad en el mundo, y vemos cómo se comportan, cuáles son las actitudes de las personas importantes en este mundo, podríamos decir de los reyes de este mundo, vemos el contraste con Jesús, ¿no? Porque allí Jesús, ahora va a Juan, cuando comienza su ministerio, a cumplir esto, ¿no? Este ritual que es con agua, porque Jesús es sumergido con agua. Y ahora él otra vez toma el agua para lavarle los pies ahora a sus discípulos. O sea, un rito de humildad que no fue, tal vez, o fue un tirón de orejas para sus discípulos en ese momento. Porque todos se creían importantes porque claro, Jesús. Todos querían sentarse al lado de él, ¿no? Estaba Judas y estaba Juan al lado de Jesús sentaditos. Y si volvemos para atrás, ellos estaban peleados entre sí porque lo que querían era quién iba a ser el primero en el reino de Jesús, ¿no? Claro. Ellos querían que Jesús fuera rey. Y entonces había esa discordia, ¿no? De quién iba a ser el mayor, quién iba a tener el mayor puesto. Y ahí entonces Jesús toma, como dice el versículo 3, el 4, perdón, tomando una toalla y se la ciñe y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secárselos, o sea, toma la postura de siervo. Y eso era lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran, que Él vino a servir, no a ser servido. Y esa es la tarea que ellos también iban a tener que tener unos con otros, después lo podemos comentar, pero... Claro, porque Jesús en cierta ocasión dice: ejemplo yo les doy para que como yo hago, ustedes también hagan. Claro. El bautismo lo dejó por ejemplo, como dijo él, y esto también lo dejó por ejemplo. Entonces, justamente ayer
última cena es cuando él plantea eso, ¿no? Que el procesador, como yo he hecho, vosotros también lo hagáis, ¿no? Ahí Este rito de la humildad y luego el rompimiento del pan. O sea, y este rito lo podemos hacer como un rito y tal vez lo hagamos a veces como hacían los judíos sus fiestas, ¿no? Como fiestas, pero ese rito trae la aplicación, ¿no? Todos sabemos, tenemos que hacer deporte, ¿no? Pero si no lo hacemos, ¿qué pasa? Y esto es lo mismo, todos sabemos que tenemos que tener esa humildad, pero si no la practicamos, y eso también es un tirón de oreja para cada uno de nosotros hoy en día. A veces nos creemos o peleamos o estamos allá arriba creyéndonos muchas cosas, pero sin embargo Jesús lo que nos dice es, acuérdense de que yo, que vengo de Dios, como leíamos en el versículo, que Dios me dio todas las cosas, soy el Rey de Reyes, le he lavado los pies a ustedes. O sea, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacer esto con nuestros semejantes? Quizás le vamos a explicar un poquito a los que no conocen lo que estamos leyendo acá. Este es el rito de la Santa Cena, sí. que hoy en día se practica en muchas iglesias. Algunas solo se da el pan y el vino, sin la parte del lavamiento de los pies. Pero Jesús explicó que tienen que hacer así, porque eso es parte de nosotros humillarnos ante nuestros semejantes, a nuestros iguales, y no hacer distinción entre una persona y otra, decir, no, ya con el pastor no, bueno, Freddy tampoco, capaz que Daniel nada, pero mejor voy con Pablo, que Pablo es mi sobrino y tal. No, sin preferencias. Al contrario, si tenemos que elegir a alguien, elijamos al que parecería más humilde y el que se siente más solo, ¿verdad? Para darle ánimo, para mostrar que somos compañeros también de ese camino que estamos siguiendo hacia la vida eterna. Y bueno, ahí está Pedro, ¿no? Ahí dice después los versículos, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, y ahí dice, bueno, si no te lavare, perdón, ahí me adelanté, pero lo que yo hago ahora, ese es el versículo que quería leer, el 7, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, más lo entenderás después, y eso también me hacía pensar en nosotros, ¿no? Muchas veces no entendemos qué es lo que quiere Dios con nosotros, pero después sí, el tiempo lo dice, y la vida cristiana es eso. A veces no entendemos cosas, pero los años o lo que hace Jesús, después lo entendemos con el tiempo. Eso es así. Sí, sí. Yo le voy a pedir a Daniel que lea los siguientes versículos. Y Pablo, ¿sabés que acá en estos versículos que va a leer Daniel, del 8 al 11, yo me confundo un poco? Porque ¿qué es eso de que el que está limpio, como le dijo a Pedro? No sé cómo preguntar esto, por eso mejor que Daniel lea los versículos. Y vos que sos el teólogo acá, arreglátela como puedas. 8 al 11 de Daniel. 8 al 11. Dice que entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Acá en mi versión dice, respondió Jesús, quien ya se bañó, precisa apenas lavarse los pies, ¿no? Ese es el versículo clave, y es literalmente como dice tu versión, que es la mejor cita en esa palabra, porque según la tradición ellos, y algo que también nosotros a veces lo hacemos, yendo a la idea de Daniel de que decían la despedida, en estas cosas, uno quiere pasar en conjunto, ¿y qué haces antes de ir a una despedida, antes de ir a una juntada, a una comida? Te higienizar bien y claro, te proligias todo lo que podés, ¿no? Te pegas una ducha, te pones la mejor camisita, perfumado, y ahí vas, siendo que sea un encuentro, una comida con el trabajo, una comida con la familia, lo que sea, uno trata de ir bien limpio, ¿no? Y esto sucedía en ese tiempo culturalmente, que en los banquetes, cuando había una comida, ellos se bañaban, pero hay que recordar que ellos no usaban championes como nosotros. Entonces ellos andaban con sus sandalias. Y las calles eran diferentes. Y las calles movimentadas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que llevaban? Llevaban con los pies sucios. Claro. Entonces era una tradición que cuando lleguen a la casa le laven los pies.
si uno ve películas de esa época, ve que a la entradita había alguien con un latón de agua. Pero era un siervo como explicaba Freddy, ¿no? Exactamente. Dicen los comentaristas que en algunos casos, a veces si no tenían a un siervo, a veces la esposa o uno de los hijos era el que se encargaba de esta situación, ¿no? Es como que le tenían respeto a lo diferente. Por ejemplo, al padre le lavaban los pies los hijos, la esposa, ¿no? Más allá de la cultura que ellos tenían. Y era la manera de dar la bienvenida a la persona y decirle que era bien recibida. Exactamente. Entonces, esto ahí es importante, por eso que dice que ya se bañó, solo tenés que lavar los pies. Por eso, Pedro, no necesito lavarte todo, no necesito agarrar la esponja y empezar a rozarte. No estás entendiendo esto. ¿Sabés que en el lugar donde está trabajando Néstor, en Bahía, se acostumbra a que cuando llega una persona se saque los calzados, entran descalzos? ¿Tú tenés que ir presentado con tus pies? Y las medias y los peritos. Sí, claro, no, tenés que ir bien prolijo, ¿no? Exacto. Sí, que creo que acá hay algo de fondo que es muy importante, ¿no? El hecho de que Jesús acá estaba hablando, en todo lo que hacía Jesús hay un simbolismo espiritual, ¿no? Claro. Y entonces, si bien él toma una tradición y una costumbre de esa época, de ese momento histórico, él lo toma para, de esa manera, transmitir un mensaje espiritual. Y lo que está mencionando acá es en cuanto a nuestra situación ante Dios, en cuanto al pecado, ¿no? Juan, cuando lo bautizaba a Jesús, lo presentó aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando comenzábamos a leer el libro de Juan? Y en este caso Jesús dice, bueno, Pedro, si yo no te lavo, si yo no te limpio, si yo no limpio tu vida, si mi sangre, esa que voy a verter dentro de algunas horas, no hace esa limpieza de tu vida, perdonando tus pecados, entonces no puedes tomar parte conmigo. Pero habla también de que cuando estamos en una relación con Jesús, el símbolo primero es el bautismo, ¿no? La entrega a Cristo. Y ahí entramos en ese vínculo estrecho con Jesús. Pero en nuestra vida, en nuestro caminar cotidiano en la vida, nos vamos manchando por el pecado, así como esos pies de esos caminantes se ensuciaban en ese momento. Y necesitamos el perdón diario, acercarnos a Jesús para que Él vaya perdonando día a día nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Y ese lavado de pies que allí está simbolizando en Jesús, que no solamente simboliza la humildad, la entrega, el servicio que Cristo hace por la humanidad y que también nos inspira a que nosotros hagamos lo mismo, sino que también en esa parte espiritual decir, bueno, sí, necesito cada día que Jesús haga esa limpieza en mi vida, mi perdón, vaya transformando mi carácter, mi mente. Me hizo acordar, mientras Daniel iba hablando, de que esta fiesta que como ustedes definieron ahí, ya venía de hace 2000 años cuando salieron de Egipto. Acabo de buscar un poquito de 1500 años. 1500 años, ahí está. Los sacerdotes tenían que hacer ciertos rituales antes de entrar al templo, o al tabernáculo. Al templo sí, ya en los tiempos de Jesús, ¿no? Y uno de ellos era que lavarse las manos. Había allí un recipiente con agua limpia donde ellos tenían que simbólicamente limpiarse también, como estaba explicando Daniel recién, ¿no, Pablo? Exacto, y sumo otro detalle de estos versículos, y va relacionado a la parte que decía Daniel de lo espiritual, ¿no? Que vieron que dice que uno de estos no estaba bañado, si lo ponemos en estas palabras, había uno que no se había bañado. Claro, estaba sucio. Estaba sucio, pero ahí entendemos el punto espiritual, la conexión espiritual, de que no era que Judas, que ahí está clara, no era que Judas no se había bañado antes de venir al banquete, sino que Judas no se había entregado a Cristo, y Judas, a pesar de estar ahí entre los elegidos, Judas estaba tramando algo sumamente malo, que era la muerte obviamente de Cristo, ¿no? Entonces eso nos da un destello también de esta idea que comentaba Daniel, de lo espiritual, que es la idea del bautismo y del lavamiento también de los pies. Si bien en este programa tratamos de atenernos estrictamente a la Biblia, ¿no? Pero la imaginación mía me hace ver de que Judas no era un hombre desprolijo.
Para mí era un tipo ejecutivo. Él llevaba la plata, o sea, El tesorero del grupo. era el tesorero, ahí está el administrador de los bienes de ese grupo, y me imagino que siempre andaría bien. Entonces, lo de bañado... Lo de limpio era la limpieza interior, ¿no? No están todos ustedes limpios porque él sabía, dice, no sé cara, ¿quién lo iba a entregar? Te noté haciendo creepy. No, sí, ahí está de Judas. Iba a decir que humanamente era el ideal, el perfecto para ser el segundo del, vamos a poner, el reino de Jesús, ¿no? El tema es que ya había él traicionado a Jesús, ya había hecho planes para traicionarlo, ya había cocinado, ¿no? Entonces me imagino que Judas, al ver a Jesús haciendo esto, ahí se le confirmó esa traición que había hecho. Digo, no, un rey que haga esto, que se humille lavándole los pies a esta gente, no, yo no quiero un rey de esos, me imagino, ¿no? Imaginándose alguien así, no, yo quiero a alguien que tenga autoridad, poder, que ejerza ese poder y que lo haga sentir, ¿no? Y eso es lo que el mundo hoy en día también nos muestra, ¿no? Ver a un Dios que haga esto, pucha, será tan poderoso entonces. ¿Cómo va a gobernar si él está haciendo el trabajo de los claro, entonces la gente hoy escuchaba, no, yo no creo que exista un Dios creador, decían, porque claro, no entendemos que alguien con el poder de crear el universo haga esto, o sea, es algo que nos cuesta entender hasta nosotros los cristianos, ¿no? Pero ese es Dios, ese es Jesús. Sí, quiere decir que si te cuestionó eso porque escuchó el programa del lunes. No sé si escuchó, no, creo que no, pero digo que la gente se plantea esto, ¿no? ¿Por qué el mal? ¿Por qué esto? Un Dios poderoso, ¿por qué permite todo? Pero no, es que Dios es un Dios de amor que nos da, como siempre volvemos, el libre albedrío. Así como se lo dio a Judas, se lo da a todo el mundo de decidir por él o por no, pero el que decide es el ser humano, si seguir a un Dios con estas características o no. Pablito, ¿le podés leer para Daniel los versículos 12 y 13? Y no te voy a hacer ninguna pregunta, Daniel, porque quiero que comente los dos versículos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Ustedes entienden lo que le dice Jesús? ¿Entienden o no entienden? ¿Y nosotros entendemos o no entendemos? Yo estoy seguro que entendieron en parte y en gran medida no. O sea, la actitud de Pedro cuando dice: Señor, bueno, no me lavas los pies. ¿Cómo vas a venir a lavarme los pies si soy maestro? Y después, bueno, lavame de pie a cabeza. Si iban por los lados, no entendemos nada. Si el asunto es lavarse, lavame todo, entonces, claro. De hecho, la mente nuestra para entender a Dios es imposible. Un Dios infinito no cabe en una mente finita como la nuestra, ¿no? Pero hay algo que sí es allí, claro, no sé qué decíamos, esa actitud de entrega de Dios, ese Dios que se humilla, que viene a este mundo, que participa de nuestras angustias, de nuestros dolores, que se pone en la actitud de siervo para salvar a la humanidad. Siendo fiel, como dice Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y allí agrego los siguientes dos versículos, ¿no? Que dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo sois, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ayer en esa pregunta Jesús estaba queriéndolos hacer reflexionar justamente, ¿no? En esa actitud y también en su misión redentora y cómo los involucra y nos involucra a nosotros también en esa misión redentora, ¿no? Cuando no solamente habla de ese acto de lavar, sino de lo que representaba, de esa humildad que se pone al servicio del otro para salvación, para buscar lo mejor de los demás, ¿no? Y ahí Jesús les está diciendo: bueno, yo estoy acá, les estaba dando ejemplo. Sabía Jesús muy bien que dentro de poco iban a quedar solos con la asistencia del Espíritu Santo y iban a tener que ir recordando todas estas enseñanzas para ponerlas en práctica en su vida. No sé si iba apuntado ahí tu
pregunta, pero sí, se permite comentar esta parte. No, era a lo que vos pensabas de esos versículos. Sumo esos dos versículos, del 12 y el 13, que ya leí, ¿no? Esta pregunta que vos te reías, Miguel, al principio, ¿no? Sí. En mi versión dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Ajá. Y me encanta esto porque Jesús realmente rompe estructuras, porque a veces nosotros como seres humanos nos desviamos, no entendemos, o a veces nosotros queremos darle una estructura propia a las cosas, ¿no? Y ellos le querían dar la estructura, y no de maldad, sino porque no habían entendido, Claro. le querían dar la estructura de que él venía a ser el rey, y entonces ahora, como decía Freddy, ahora se les cae un ídolo, porque ¿qué pasó? No, él iba a ser rey y ahora está lavando como si fuera un siervo. Claro. Entonces ahí Jesús, yendo a romper las estructuras, más allá de dar una enseñanza de lo que sería la salvación de sus pecados, la limpieza de sus pecados, pero me encanta esto de Cristo rompiendo esas estructuras que a veces nos hacemos y tratando de enseñarnos, no castigando, no maltratando, sino haciendo reflexionar, como decía Daniel, con estas preguntas, para decir, bueno, ¿te diste cuenta que está pasando? ¿Querés aprender esta situación? Porque a veces es difícil desaprender para aprender algo, Sí, claro. y más en la vida espiritual también. Claro. Él lo que le esperaba a él, y sin embargo él siempre preocupado de sus discípulos, ¿no? Porque iban a quedar solos. O sea, esto era para ellos, todo lo que le estaba tratando de comunicar era para el bien de sus discípulos. Esto que tú comentaste, Pablo, también me hace reflexionar sobre la religiosidad de hoy en día en cuanto a la humanidad, ¿no? Los hombres religiosos, hombres, estoy hablando genéricamente, hombres y mujeres religiosos. También nos empezamos a estructurar como los fariseos. Empezamos a crearnos leyes y nosotros mismos hacer la religión a nuestro modo, que era lo que creo que vos estabas apuntando, y sin embargo dejamos lo que Jesús desestructuró. La humildad, por ejemplo, no estaba dentro de los dirigentes religiosos, para nada, eran totalmente soberbios. Y hoy en día tenemos que tener cuidado porque es algo natural del hombre. Eso es parte de la naturaleza humana caída, ¿no? El hecho de tener orgullo, envidia, deseo de supremacía, son situaciones que surgen naturales en el corazón humano. Y donde digamos, pastor, que bien usted el trabajo como lo está haciendo, ya puede volar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Este ejemplo que Jesús nos dejó, ser humildes y ser siervos. Qué lindo eso, ¿no? Ojalá que esto nos sirva para todos. Y de ahí también, volviendo al lavado de los pies, esa limpieza que debe ser cotidiana, porque en esas cosas caemos. Todos los días. Yo caigo hoy, caigo mañana, Sí, ¿no? Y ir siempre a la fuente de vida que es Cristo y buscar en Él justamente ese equilibrio y ese rumbo adecuado, tratar en su palabra de encontrar cuáles justamente esas estructuras que realmente debemos tener y despojarnos de las que se generan por nuestras condiciones personales, por el entorno donde vivimos, por la cultura, por la época. Y esto que decís, Daniel, es espectacularmente definido por Jesús, porque es el ejemplo cotidiano de ellos mejor. La idea de la cultura de ese momento, como les comentaba, te bañás para ir al banquete, en el camino vas sumando tierrita a la chinela, y con ese lavado en el momento antes de comer quedas limpio de vuelta. Entonces, no usaban chinelas en el tiempo, eran sandalias. Entonces es literalmente un ejemplo muy bueno para ver eso, como lo que vas acumulando lo podés ir sacando en eso. Todos los días, ¿no? Exactamente. O sea, porque llegar a cada casa te tenías que limpiar, más que todos los días, a cada rato, cuando entrabas en un lugar. Pablito, ¿le podés leer los versículos 14 y 15 a Freddy, que ya lo manoseamos mucho en los comentarios que hicimos todos? No sé cuánto repertorio te queda para definir estos versículos. Pero hay una cosa interesante, que yo puedo leer estos versículos y te pido a vos que des una opinión, le pido a Daniel, a Pablo, a Freddy, y yo doy mi opinión, son todas
todos le podemos sacar lecciones y de un punto diferente, ¿no? Así que San Juan 13, 14 y 15. O sea, Pues, capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Por ejemplo os he dado para que para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Y vámonos a sacarle jugo a Filipenses también, el capítulo 2, los versículos 1 al 8. Como yo os he hecho. Y aquí en Filipenses, el capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice el versículo 2, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, que era lo que le estaba pasando a los discípulos en ese momento. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil eso, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, el egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, lo que hemos estado hablando hasta ahora, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que lo que Jesús estaba diciendo aquí, como yo os he hecho tener este mismo sentimiento acerca de la humildad. Y si vamos a Mateo, el capítulo 11 y el versículo 29, también un versículo muy conocido, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo, lo que estaba diciendo Daniel, o lo que estábamos diciendo recién, esa comunión diaria, esa unión con Jesús todo el tiempo, para que Él pueda ir limpiándonos cada día, ¿no? Llevar el yugo es trabajar en unión, no es que seamos esclavos, sino estar lado a lado. Jesús está lado a lado. Claro, porque el yugo alude a los bueyes. A los bueyes que trabajaban en yunta, así, le ponían una madera en el cuello y cada uno tiraban parejo, ¿no? Sí. Una vez dijiste que ponían a veces un buey más veterano y uno más joven, y entonces ahí se amoldaban los caracteres, y es ir copiando el carácter de Jesús a nosotros. Eso es lo que quiere decir. Caminar al lado ser de humilde, Jesús. aprender de mí, decía Jesús. Qué lindo esto. Vieron como parecía que habíamos comentado esos dos versículos, ¿no? Pero Freddy... Es interesante esto que vea Freddy, de eso, que el yugo lo que hace es unir en yunta a dos bueyes que tiran o burro también. Exactamente, que tiran juntos, ¿no? Que uno siempre lo piensa como una carga, ¿no? El yugo como una carga, ¿no? Que es un peso que se lleva, y en realidad es un elemento que ayuda a trabajar mano a mano con Cristo. Exacto. Está muy interesante esa aplicación. Qué lindo, ¿no? Freddy, Sí. versículos 16 y 17, que le vamos a pedir a Pablo que lo comente, porque acá hay un mensaje importante, que es eso de saber las cosas, pero efectuarlas también. No es solo saber. Versículos 16 y 17. Dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O si las practicas. Cuando dice de cierto, se viene una frase tuiteable. Sí. Esa frase, vieron cuando habla el presidente, sacan alguna frase que les gusta y la ponen allí en las redes, ¿no? Y realmente esta frase nos da para que nosotros podamos aprender hoy en día, porque nos está diciendo, o sea, en ese momento le decía a Cristo a los discípulos, acá muchachos, el liderazgo, acá la organización, acá el reinado de los cielos,
no es escalonado, acá no es que está uno arriba, después le sigue el otro, después el otro, el siguiente secretario, tesorero, etcétera, etcétera. Dice, acá es uno al lado del otro, dice, y estamos todos en la misma. Así es, y esto era una nueva enseñanza para ellos, que inclusive puede llegar hasta hoy en día, porque hoy en día nos cuesta inclusive eso. El ser humano en todas las áreas, inclusive hasta en la religiosa, se arma esas estructuras, y realmente la enseñanza de Cristo para todas las áreas es realmente, estamos todos en la misma línea, en el mismo nivel. Y lo lindo que al final nos hace una invitación, como decías, ¿no, Miguel? Mientras preguntabas, la invitación a hacer esto. Y no es una obligación, sino dice, realmente van a estar felices, dice, bienaventurados, gozosos, van a estar contentos si realmente aplican esto. Yo se los dejo acá como una enseñanza, y realmente les va a hacer bien para su vida. Pero ¿y por qué somos felices cuando hacemos el bien? O cuando nos humillamos, o cuando a veces me chocaba cuando pensaba, había un pasillo sucio, ¿no? Ponerle en el liceo, no sé dónde, sí, no, ahora viene la limpiadora y limpia, pero ¿y por qué no podemos nosotros agarrar la escoba y limpiar? Eso creo que lo que está diciendo un poco Pablo es hacer. Por más que yo tenga un título, no sé, como Daniel de profesor, puedo barrer y juntar un papel en el pasillo sucio, ¿por qué no? Y eso es lo que quiere decir Jesús, en la vida práctica lo podemos hacer, y en la vida espiritual también, porque eso es un todo. Jesús es en lo práctico y espiritual, la enseñanza. Yo te pregunto, sí, y después quiero decir algo sobre la pregunta. Sí. No, y en cuanto a eso, a la felicidad, que Dios justamente que nos ha creado, Cristo, que es nuestro creador, porque de Él fueron hechas todas las cosas, sabe muy bien cuáles son los mecanismos más profundos de nuestra mente, porque Él nos creó de esa forma, ¿no? Y el entregarse a los demás, las actitudes de servicio, el preocuparse por el otro, esos son realmente los elementos que hacen sentido la existencia, que hacen plenamente feliz. El egoísmo, el centrarse en uno mismo, termina haciéndonos plenamente infelices. Cuando la persona egoístamente busca desesperadamente su propia felicidad, termina encontrando todo aquello que no quiere usar y termina yendo por el camino contrario a esa felicidad que busca. Cuando por el contrario, así como Cristo buscó el bienestar de los seres humanos viniendo a morir, nosotros también buscamos el bienestar de nosotros y nos preocupamos por los otros, ahí es cuando nuestro corazón es plenamente feliz. Más felices son los que dan, más bienaventurados dar que recibir, no más feliz, más felicidad hay de dar que recibir. ¿Qué pasa cuando nosotros le llevamos un surtido a un necesitado? Al ver la alegría del que recibe, nosotros nos sentimos tan bien, que eso nos trae una felicidad tremenda. Entonces, y hallaréis descanso, dice, o sea, te olvidás de tus problemas. Cuando ayudas a otros, realmente uno dice, escucha, lo mío no era nada. Sí, que a veces los problemas son más lo que creamos en nuestra mente que lo que realmente son. Y cuando nos fijamos en la necesidad del otro, vemos que después de todo tenemos muchas cosas para agradecer a Dios. Sí, por supuesto. Nos vamos a ir despidiendo. Nos tenemos que despedir, son 44. Sí, 44. Pero si alguno se quedó con más ganas de escucharnos, puede sintonizarnos por las redes los días lunes, que tenemos el diálogo de fe temático. Así que también invitamos a los que nos están guiando por las redes o el que nos está escuchando, puede acercarse a las redes el lunes a la misma hora, 19 horas. Estamos con diálogo de fe, pero temático. Y sin la radio, ¿no? Solo por las redes. Solo por los medios. Y en este lunes vamos a tener el tema, la obra prima de la creación, ¿no? La obra maestra de Dios. ¿Una oración, Freddy? Sí, como no. Dios nuestro, te agradecemos por estos momentos que hemos podido abrir tu palabra para encontrarte a ti. Te pedimos que tú dirijas a las personas que han visto, han escuchado este programa, para que ellas puedan encontrar en ti eso que Jesús nos ofrece, la humildad que Él nos ofrece en su amor para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Quédate con las personas que están por algún motivo u otro pasando dificultades, que tú puedas estar presente en sus vidas. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos los que nos han visto, escuchado y deseamos que Dios los bendiga mucho, mucho.